Bienvenidos a Conserva Podcast. Mi nombre es Berenice Rodríguez Valdés y voy a estar acompañada de Misael Andrés Sánchez Reyes. Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy en este podcast es el papel de los instrumentos musicales como vehículos de racionalización. Y la persona en la que nos vamos a estar enfocando el día de hoy es Max Weber, que nació el 21 de abril de 1864 y murió el 14 de junio de 1920. Y bueno, él fue un sociólogo, economista, historiador, político, fue un buen de cosas y también hizo algunas investigaciones en cuanto a la física. Entonces, pues vamos a comenzar a hablar un poquito de qué fue lo que hizo Max Weber en estas aportaciones. Pues, sin duda, bueno, Max Weber fue uno de los primeros sociólogos de la música. Definitivamente tiene una opinión muy radicada hacia el eurocentrismo, muy común de la época y sobre todo de la región en la que se encuentra Max Weber, pero pues hay que entenderlo como una de las personas que empezó a teorizar sobre la función social o la dimensión social que tiene la música europea, ¿no? Todo este contexto occidental, y fue de los primeros que empezó a decir realmente hay esta función, ¿no?, en la música, o así se ha construido la música que conocemos actualmente, que es la música que tenemos en los conservatorios, ¿no? Todavía a fecha de hoy. Sí, en cualquier conservatorio la música occidental es como considerada la música más valiosa que tenemos, al grado pues que es lo que nosotros estudiamos. Entonces, pues hablando un poquito del trabajo de Max Weber, pues él hizo algo que se llama Ley Psíquico-Física de Weber y Fechner. Fueron dos personas que colaboraron para esta investigación, esta ley. Y Gustav Fechner fue un filósofo, psicólogo, físico también de alguna manera por esta investigación. Y él nació el 19 de abril de 1801 y falleció el 18 de noviembre de 1887. O sea, ahí eran más o menos de la misma edad. Y bueno, su ley es muy simple de comprender. En lo que nos habla en esta ley es la capacidad sensorial que tenemos de poder percibir los estímulos. Estímulo de cualquier tipo, o sea, auditivo, sensorial, o sea, cualquier estímulo. Y en su ley nos explica precisamente que dependiendo del tipo de estímulo que nosotros tengamos va a ser la respuesta que recibimos. Un ejemplo muy sencillo que él pone en unas ilustraciones es una imagen en donde se encuentran 4 cuadritos, ¿no? Entonces, en el primer cuadrito nos ponen 10 puntitos, en el segundo cuadrito 20 puntitos. Es muy evidente cuál cuadrito tiene más puntitos, ¿no? Es el doble. Pero después nos pone un cuadro en el que tiene 100 puntitos y el otro 110 puntitos. Entonces, aunque la diferencia entre el cuadro 1 y 2 y el 3 y el 4 es la misma diferencia de 10 puntitos, es mucho más fácil identificar la diferencia entre el que tiene 10 y 20, ¿no? Porque es el doble. Y en el que tiene 100 y 110, pues es muy poco evidente. A lo que se refiere con esto es que nuestra capacidad de percepción depende mucho del estímulo inicial. Obviamente, si el estímulo inicial era 10 y el segundo era 20, es mucho más fácil de identificar cuando nuestro estímulo inicial era 100 y el otro 110. ¿Sí? Todo depende del estímulo inicial que tenemos. Y esto lo llevó a la música. Lo vimos, por ejemplo, cuando empezamos a ver el temperamento igual, ¿verdad, Misa? Sí. Y a ver, Misa, ¿puedes hablarnos un poquito de qué fue lo que pasó, en qué influyó esta ley con respecto a la música? Definitivamente las afinaciones que surgieron primero pues fueron la pitagórica y la aristogénica. Uh-huh. Obviamente estas afinaciones tenían limitaciones a tal punto de que conforme más instrumentos, o sea, hacía un poco complicado, o bueno, más bien mucho, el que varios instrumentos pudieran tocar al mismo tiempo porque las frecuencias finalmente terminaban chocando. Entonces
lo que surgió en el temperamento igual es que estas frecuencias pudieran ya no chocar, sino permitió que varios músicos al mismo tiempo pudieran tocar y sobre todo tocar en una misma tonalidad o en varias tonalidades, que ya no era necesario de me tengo que afinar, espérame, ¿no? Vamos a cambiar la afinación a re bemol, bajamos a re bemol, ¿no? Sí. Y pues bueno, esto fue característico, creo, de la música occidental en mi opinión. Bueno, también como menciona Weber, que obviamente la cultura europea construyó su conocimiento, su conocimiento, su sociedad, con base a pues realmente el pensamiento científico, desde cómo teorizaron Descartes, Descartes, si queremos vernos más puristas, los filósofos, bueno, por ejemplo, que era Aristóteles, que era más empirista, cómo lo construyeron el pensamiento Hegel, Schopenhauer, Kant, que fue desde un punto de vista muy racional. Y precisamente es lo que menciona Weber, que la música europea tiene esta característica de haber sido construida de una forma racional, porque el pensamiento europeo tiene esta intención de construirse de una forma racional, el conocimiento científico, y justamente la única forma en la que nosotros podemos conocer la realidad es por medio de que nuestros sentidos experimenten o descompongan esa realidad. Y eso definitivamente se transformó a la música, en la construcción de instrumentos, y obviamente en este proceso de racionalización pues se teorizó sobre los sonidos, ¿no? Y empezó a impactar en las afinaciones, que justamente pues Pitágoras, que empezando con la afinación pitagórica, y que después fue surgiendo con el tiempo esta búsqueda de un temperamento igual, del hecho de que las frecuencias tengan distancias equidistantes, sean equidistantes los sonidos, ya no tan largos, o simplemente esta forma de racionalización, ¿no? En el que hay medidas precisas y exactas, que finalmente pues se terminó consolidando en lo que conocemos el piano, ¿no? El piano realmente es un diagrama muy explícito de estas distancias, más bien de esta relación equidistante de la afinación, prácticamente en que culminó la creación del piano, prácticamente. Claro, que era precisamente uno de los problemas que encontró Weber, ¿no? El que otro tipo de temperamentos, como los que mencionas que existieron antes, no eran prácticos, ¿no? O sea, en el momento de instrumentar algo con varios instrumentos, pues lo volvía complejo, ¿no? Por lo que decías que chocaban los sonidos y no era fácil una transposición, por ejemplo. Y entonces aparecieron estos problemas, ¿no? Que fue cuando se empezó a buscar un temperamento que nos permitiera poder tocar de a muchos y que los sonidos pues no chocaran de esta manera, ¿no? Entonces, y también la problemática, ¿no? de los instrumentos de aquella época, porque en esta época encontramos instrumentos, bueno, desde mucho antes, la creación del órgano, que fue el órgano de agua, que fue creado por Cestibio, que se le considera el padre del órgano, y él lo creó en 285 antes de Cristo, o sea, hace un montón. Y él ni siquiera era un músico, era un ingeniero. Entonces, él creaba cosas y creó el reloj de agua, bomba de agua y cosas así. Y de ahí nace el órgano de agua. Pero hubieron muchos instrumentos que ya a lo largo del tiempo pues se fueron dando cuenta que para poder utilizar estos temperamentos sería necesario hacer instrumentos empezando por muy grandes, ¿no? O sea, que fuera de difícil acceso. Entonces, para querer hacer la música occidental internacional, o sea, que se expandiera, pues lo volvía complicado, ¿no? Porque no era como que cualquier persona pudiera adquirir un órgano por el tamaño, por el precio, por la construcción, por mil cosas, ¿no? Sobre todo por la época, ¿no? Porque realmente
pues había una lucha por la adquisición de recursos. O sea, creo que algo que también ha caracterizado a la cultura europea es que la forma en la que ha sobrevivido o ha perdurado es por la adquisición de recursos de otras regiones. Entonces el hecho de que existan instrumentos que requieran menos recursos o sean más prácticos, o que finalmente en su expansión adquirieron esos recursos que le permitieron más practicidad, pues realmente fue algo beneficioso para la cultura europea, que culminó en la creación de los instrumentos como los conocemos hoy en día. Sí, y encontrábamos problemáticas como estas, ¿no? Que nos comenta Weber que llegó un punto en el que haría falta tener instrumentos de teclado de 30 a 50 teclas para abarcar todos los sonidos de una octava, ¿no? Y esto es muy interesante porque no solamente era poco práctico en el tamaño y en el material y en todo eso, sino también de forma auditiva, que era lo que nos habla un poquito en su ley, que no era práctico en la forma auditiva reconocer tantos intervalos tan pequeños, ¿no? Porque lo que dice su ley, que la forma en la que nosotros percibimos un estímulo es con el estímulo inicial, ¿no? De ahí partimos para poder distinguir otros estímulos. Y al ser un estímulo con una diferencia tan pequeña, que fueran estímulos tan similares, pues era muy difícil también auditivamente poderlos reconocer, ¿no? Hasta que llegó el temperamento igual, y entonces en vez de hacer 50 sonidos, pues ya se hicieron 12, ¿no? De 50 a 12, pues se volvió mucho más práctico también en ese aspecto, ¿no? En el lado auditivo. Yo creo que también sería bueno hacernos la pregunta de, pues, ¿cuál fue la necesidad de esta practicidad desde un punto de vista más social? Porque yo tengo la teoría de que pues la pudo empezar desde pues desde el Imperio Romano, cuando pues hubo esta necesidad de expandirse, y que el emperador pues solicitó, me parece que fue en ese momento el emperador Carlomagno, que solicitó que todos los cantos se registraran, ¿no? Y hubo una necesidad de crear este lenguaje, empezar que pues el hecho de crear un lenguaje en la música pues conllevó a crear instrumentos en el cual donde sea que tú los toques sea la nota que está escrita. Y obviamente este proceso de traer o más bien de formalizar o tener un texto de la música que tú estás tocando, pues sin duda conllevó a buscar diferentes, más bien una afinación en la que todos pudieran tocar lo que está escrito ahí. Sí, ¿no? Porque antes pues la forma en la que se transmitía el conocimiento musical pues era así, hablándolo y comunicándolo, ¿no? De forma oral. Entonces se necesitaba también una forma escrita para poder preservar pues toda la música, ¿no? Sobre todo pues en ese momento la eclesiástica, ¿no? Específicamente, porque pues quiénes eran los que tenían acceso a un órgano, ¿no? No era como que cualquier persona pudiera tener un órgano en su casa. Era pues únicamente utilizado en la iglesia para cosas, pues sí, las misas y todo esto, y también de allí, ¿no? La necesidad de escribir la música. Porque si no, en el paso de andarlo diciendo nada más oralmente, pues podía pasar que o se perdiera mucha música o que se hiciera teléfono descompuesto, ¿no? Ya después de que pasó a la quinta persona, ya nada que ver con la versión inicial, ¿no? Sí, que pues es algo que podemos ver quizá con músicas, por ejemplo, tradicionales japonesas. Existen un instrumento llamado shamisen, que realmente, pues número uno, no es un instrumento temperado, y realmente cuando las personas tocan este instrumento no
no hay una partitura, o sea, realmente es un instrumento que la forma en la que se enseña a tocar o por así decirlo el repertorio se enseña justamente de manera oral o justamente por tradición. Hay una persona que transmite el conocimiento, pero no hay como una forma escrita o una teorización. Bueno, igual se preguntan cómo es un shamisen, pues es un instrumento de 3 cuerdas, pues bastante largo, es quizá como una guitarra o como llamarlo, como un banjo, quizá, pero obviamente estos instrumentos pues no están temperados, y cuando tú escuchas la interpretación de una persona tocando un shamisen, es como que pues claramente no está dentro de un sistema tonal. Incluso quizá tú puedas percibir, no, pues no sé, tiene como una visualización de un modo frigio, ¿no? Pero realmente no es que sea un modo frigio, sino que son escalas propiamente de la cultura japonesa, y no están abordadas desde esta perspectiva de la tonalidad, ¿no? Entonces, sin duda, algo importante que en lo que impactó en los instrumentos que llevaron a la racionalización de la música, como menciona Weber. Esto pues obviamente conllevó a que se buscara una afinación que perpetuara este lenguaje, esta forma escrita en la cual se pudiera universalizar, y se consiguió, porque realmente la música que vemos en todos los conservatorios, en todas las escuelas de música, pues es la música europea o occidental. Realmente, aunque hay conservatorios que sí mantienen su música que es tradicional, quizá como escuelas chinas o japonesas, realmente no forman una totalidad del mapa curricular, sino lo que forma parte de casi todo el mapa curricular es la música clásica, lo que conocemos como la música clásica. Entonces realmente, pues, o sea, se logró construir ese sistema que realmente, pues, los instrumentos buscaron un temperamento igual, que ayudó a racionalizar esa música, y que gracias a eso podemos formar pues música con discursos muy largos, porque realmente cualquier música tradicional, pon tú que no va a durar más de 10 minutos, cuando tenemos ya ahora sinfonías que duran más de 4 horas, tenemos óperas que duran más de 4 horas, y el hecho de que tú puedas compactar más de 200, 300 compases en un discurso, pues justamente se debe a este proceso de racionalización que se consolidó obviamente con instrumentos adecuados para tener esta racionalización. De allí la necesidad de crear nuevos instrumentos, ¿no? Como los instrumentos de cuerda que hoy conocemos, ¿no? El violín, la viola, el cello, el contrabajo, que tienen antecesores, ¿no? Que tienen a sus abuelitos, ¿no? Que ya no se ocupan, ¿no? Ya no son instrumentos que utilicemos, que no enseñen en un conservatorio, por ejemplo, ¿no? A lo mejor por ahí exista uno antiguo, ¿no? Pero no es como que se adecue al temperamento. Sí, pues los más antiguos que llegamos a ver en el conservatorio, clavecín y quizá viola de gamba, ¿no? Que son los instrumentos más antiguos que se conservan, pero finalmente, o sea, son modernos a comparación de los instrumentos que pues pudieron usarse antes. Quizá algunos pues ya desaparecieron, pero realmente pues incluso estos que vemos como antiguitos, pues finalmente terminan siendo modernos, porque es como que se crearon para adaptarse al temperamento igual. Sí, y justamente en la creación de estos instrumentos también encontramos temas físicos, ¿no? Que era algo que nos decía Weber, que era muy necesaria conocimientos extramusicales para poder llevar a cabo todo esto, el temperamento igual, el que podamos unificar todo esto. Era necesario otros conocimientos, ¿no? Como la física, ¿no? Como la relación que tienen, qué tan tensa tiene que estar la cuerda en un violín para producir tal nota, ¿no? O el largo de una flauta, o por ejemplo en el órgano, el largo de los tubos que tiene que tener el órgano. En el piano, ¿no? Que también maneja cuerdas, ¿no? Que lo que vemos es las teclas, pues es un instrumento de cuerdas. Realmente es un arpa gigante dentro, y pues que sí, que tiene martillos que golpean la cuerda. Y por ejemplo, hace rato que mencionabas lo del órgano, pues lo que mencionábamos del órgano de agua, ¿no? Que pues lo complejo que podría ser tener un órgano de agua en todo el mundo, porque el clima es muy distinto en todo el mundo. Exacto. Entonces realmente
yo me imagino quizás esto muy burlesco de... Ay, espérame, es que se me congeló el agua del órgano, o sea, no puedo tocar. Déjalo caliente un poquito. Déjalo caliente un poquito. Entonces, pues justamente pues se regresa a lo mismo, ¿no? Instrumentos más prácticos para que se pueda interpretar música en todas partes del mundo, en todos los lugares, pues que se siga expandiendo, ¿no? Y que justo, ¿no? En lugares europeos, pues es bien común las temperaturas frías, ¿no? O sea, sería un instrumento que pueden tocar en un mes, ¿no? En todo el año, y todo el demás del año es así de, no se puede, está congelado, ¿no? Y a lo mejor en lugares que tienen un clima extremista hacia el otro lado, el problema, ¿no? De que es un instrumento que también tiene madera y tiene metal, y con el clima se puede expandir o lo que sea, ¿no? Y luego con el agua, que si el agua ya se condensó, y ahora espérate, déjale hecho más agua, ¿no? Porque ya no tiene, ¿no? Entonces, no eran instrumentos nada prácticos, ¿no? Para ningún lugar del mundo realmente, o a lo mejor habrá alguno, pero no eran instrumentos que se pudieran globalizar. Por ejemplo, pues vemos que actualmente todas las personas ya cargan con un violín. Los estudiantes de violín pues transportan su violín en el transporte público, que tienen que ir a tal lado, pueden llevarse su violín. Los flautistas realmente pues son instrumentos que son prácticos para tocarse en cualquier momento, que sí hay adecuaciones de que quizá digan, no, como el clima es más cálido, ten estas consideraciones, ¿no? Sí. Pero realmente ya, o sea, es una practicidad pues bastante útil, porque ya solo es de que, bueno, pues afino mi instrumento y ya, ¿no? O sea, ya no es como que, no, tenemos que afinarnos toda la orquesta, microtono por microtono. Exactamente, y lo difícil, ¿no? Que sería afinar un instrumento por microtonos, por ejemplo, ¿no? Y el que todos lo tengan que hacer en una orquesta, ¿no? Están tocando y de pronto, chin, esta pieza ya no le queda, ¿no? Entonces toda la orquesta tener que volver a afinar, ¿no? Y lograr una afinación perfecta, ¿no? Exacta para que se escuche bien. Y pues rompería finalmente la atmósfera de una pieza. Incluso yo creo que consolidó realmente el que se pudieran crear formas musicales, porque incluso, por ejemplo, que en una sonata vemos que de un momento a otro ya estás en otra tonalidad, primer grado, quinto grado. Realmente antes no se hubiera podido hacer eso, porque me voy a ir a, no sé, empiezo en re y me voy a ir a sol, tengo que detenerme y afinarme en sol, afinar toda la orquesta en sol, a todos los instrumentos, aunque tú seas solo un instrumento, pero es cambiar realmente toda la afinación de una tonalidad a otra, y pues realmente el temperamento igual te permite poder. Ajá, exacto, esa transición de que no necesito detenerme y a afinar todo lo demás. Entonces, pues esta racionalización de los instrumentos pues justamente nos permitió que hubiera una racionalización de la música, porque nos permitió crear estas formas musicales, porque si no hubiera existido estos instrumentos temperados, pues realmente no hubiéramos logrado consolidar las formas musicales como las conocemos hoy en día. Sí, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? De que el discurso pudiera ser largo, porque al tener estas limitantes, pues de tenerte que detener para cambiar la afinación, pues no permitía, ¿no? Un discurso realmente muy largo. Bueno, realmente tener como conclusión que realmente los instrumentos que se crearon en su momento, en todo este transcurso de la construcción de la música europea, pues realmente consolidó lo que conocemos justamente, es todo este sistema de la tonalidad, todo, pues realmente todos los periodos conocidos fueron capaces de suceder porque realmente hubo una racionalización en los instrumentos que pues vinieron finalmente desde capacidades técnicas, tecnológicas, adquisición de recursos, y que obviamente pues el impacto social que tuvo fue que el que estos instrumentos se crearan para consolidar el temperamento igual, pues permitió que la música europea trascendiera, se consolidara, y que realmente hoy en día pues sigue perdurando. O sea, es el sistema que todo mundo conoce, toda la música que escuchamos pues está construida sobre
todo este sistema de la tonalidad, ¿no? Y hasta pareciera imposible salirse, ¿no? De ese sistema tan bien construido que conllevó mucho tiempo y que sin duda, pues los instrumentos fueron clave, porque si no se hubieran hecho estas adecuaciones tecnológicas o creado instrumentos en busca de todo este sistema, pues realmente no se hubiera consolidado el sistema musical como lo conocemos hoy en día. Y bueno, pues les damos las gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que les haya gustado mucho y esperamos volverlos a ver pronto. Y pues bueno, este fue Conserva Podcast y nos vemos en la próxima. Hasta luego.